Hola, hoy te voy a hablar de la situación de algunas personas que no consiguen ahorrar, y no consiguen ahorrar a pesar de tener un nivel de ingresos bastante elevado. Quédate y te cuento un poco la situación de estas personas y qué es lo que les recomiendo. Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 283 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Este mes, en la Academia de Quiero ser rico, el nuevo curso que está publicado es la inversión pasiva indexada. Y hoy viernes tienes publicadas 3 nuevas clases. Y con esto ya son 25 cursos los que tienes disponibles. Con plantillas y recursos extra, acceso a un grupo privado en Telegram, tutorías, me puedes preguntar cualquier tipo de duda, cualquier cosa que no entiendas, cualquier cosa de la que tengas dudas, me puedes preguntar sin ningún tipo de límite. Todo esto, de momento, por solo 8 euros al mes. Y cada mes un nuevo curso. Hace 2 semanas comentaba que tenía un nuevo servicio de coach financiero, un servicio que era totalmente gratuito, en el que complementabas un cuestionario y después yo te respondía en formato vídeo, un vídeo corto de unos 3-5 minutos más o menos. La verdad es que está teniendo bastante éxito y bueno, no sé cuánto tiempo lo mantendré, pero bueno, si estás interesado, oye, apúntate, anímate. Como te he dicho, es totalmente gratuito y se hace cubriendo un test muy sencillo. Bueno, venga, vamos un poco con el tema de hoy. Como te estaba comentando, tengo un servicio de coach financiero y el objetivo es ayudar a otras personas con sus ahorros, a mejorar sus ahorros, a definir sus prioridades financieras y al final elaborar un plan de acción para, como digo siempre, llevar sus finanzas al siguiente nivel. Estar un paso más cerca de la libertad financiera. Y con este servicio de coach financiero, de ayuda a mejorar las finanzas personales, hay veces que detecto algunos patrones comunes en varios clientes, y lo cierto es que al final acabo reflexionando, acabo pensando un poco en estas cosas. Y alguna vez ya lo he compartido en el podcast. Antes de continuar, una pequeña aclaración. Todo lo comentado con cada cliente es absolutamente, totalmente confidencial. Y estos datos que comparto hoy o que he compartido en algún otro podcast, en ningún caso se corresponden a ningún cliente en particular. Son cosas genéricas que he visto en más de uno, en más de dos, en más de tres, incluso en algunos casos en más de 10 o 20 clientes. Bien, pues vamos un poco a centrarnos con el caso de hoy. Los datos de partida de este cliente que no consigue ahorrar. Esto de no conseguir ahorrar pues no sería nada destacado, especialmente con la situación que estamos viviendo, con inflaciones altas, con precios elevados de combustible, de electricidad y de un montón de cosas, salvo que estas personas tienen unos ingresos muy superiores a la media. Estamos hablando de familias con ingresos mensuales de más de 4.000 euros en neto, siempre estamos hablando de ingresos netos, y en algunos casos muchísimo más de 4.000 euros. Vamos, más del doble, para que te hagas un poco la idea. Y no es que solo sea esto un alto nivel de ingresos, sino que en muchos casos lo que me encuentro es que estos alto nivel de ingresos también le hay que sumar un cierto patrimonio familiar, un patrimonio que en muchísimos casos es heredado. Generalmente es algún tipo de propiedad inmobiliaria, pero también hay otro tipo de propiedades o otro tipo de cosas a veces. Y estos ingresos familiares, es decir, habitualmente es una pareja que trabaja, suelen ser ingresos por el trabajo, pero también puede haber por ahí alguna renta, como un alquiler o una combinación de cosas diferentes, pero bueno, al final es lo que mes a mes o de media al cabo de varios meses lo que va ingresando en sus cuentas corrientes. En todo caso, da igual la situación de partida, el resultado final, a final de mes, es más o menos siempre lo mismo. Todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Vamos, que no consiguen ahorrar. Y esto de no ahorrar, bueno, pues a nivel teórico, sobre el papel, en un Excel, pues eso, sobre el plan, está más o menos bien. Vamos, no digo que sea la situación ideal, pero el patrimonio familiar se conserva, no hay deudas y todas estas cosas. Vamos, que las cosas no van, lo que podemos decir, mal o que no van a peor. En otras palabras, no se está creciendo financieramente, pero tampoco se está perdiendo patrimonio. Como te decía, esto es a nivel teórico, porque la realidad al final nunca es así. Cuando no ahorras y gastas hasta el último euro, hasta el último céntimo, al final no tienes muchísimo margen de error. Y todo el mundo, antes o después, va a tener algún imprevisto.
un gasto imprevisto. Ya sabes de lo que te hablo, pues esas pequeñas cosas que se nos acaban rompiendo. Estas cosas, si tienes unos ingresos altos, se suelen llevar relativamente bien. Es cierto, te rompen el mes, pero ese mes te obligan en cierta medida a ahorrar un poco más y al cabo de 1 o 2 meses pues ya más o menos estás recuperado. Pero estos gastos, esta situación de gastos imprevistos, también a veces suceden cosas que podemos llamar imprevistos de la vida. Que puede parecer lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. Y me refiero a cosas como un problema por los ingresos en el trabajo, una enfermedad, un hijo que se va a estudiar afuera, un padre que necesita cuidados. Lo cierto es que la mayoría de las personas que me contactan, sus problemas de dinero no son tanto por uno de estos problemas que te acabo de mencionar, sino por el miedo, por el temor a que algo de esto suceda. Incertidumbre que le pase algo de esto. Es cierto que somos un poco dramáticos, sobre todo por pensar en esta situación frente a la realidad. Siempre nos acabamos poniendo en situaciones que no son reales, que bueno, pues me voy a quedar sin trabajo y al final voy a tener que ir a vivir debajo de un puente. Pues bueno, es un poco dramatizar. Pero sí, lo cierto es que lo que nos preocupa son más estas situaciones que todavía no han sucedido y nos preocupa muchísimo más que nos sucedan que si al final nos acaban pasando. Bien, pues esta es un poco la situación de inicio. No consiguen ahorrar, tienen unos ingresos altos y empiezan a preocuparse un poco porque, claro, acabas escuchando las noticias que el salario mínimo son 1.000 euros y es que lo acaban de subir y que una pensión pues es bastante menos o la pensión media es bastante menos y ellos tienen unos ingresos muy altos o muchísimo más altos y no saben cómo pueden ajustar su vida si les pasa algo de esto. No es posible. Y aquí sí quiero hacer una pequeña matización y es un poco que puede ser que tú estés pensando, bueno, pero esta gente realmente no está tan mal. O también puedes estar pensando, ¿cómo es posible que esta gente lleve este rumbo y no se estén dando cuenta? Y la matización que te quiero hacer es que ten en cuenta de que te estoy hablando la gente que me contacta para que les ayude. Que les ayude con sus cosas de finanzas, con sus cosas de dinero, lo cual en sí ya es una excepción. Las personas que pedimos ayuda o que piden ayuda son muy pocas. Es que hacerlo, pedir ayuda en muchos casos es reconocer que tienes un problema, que no siempre es así. Muchísimas otras personas me contactan porque quieren un consejo sobre inversiones, cómo gestionar mejor su patrimonio, tienen dudas diversas. Bueno, estoy generalizando bastante y suelen ser temas de muchos casos de mentalidad, temas de creencias o problemas de si invierto en A o invierto en B o cosas de este estilo. Un coach en finanzas personales, como es mi caso, nunca te va a poder recomendar específicamente que inviertas en ningún producto. Como máximo, te podemos orientar y te podemos hacer pensar, te podemos hacer reflexionar si tu perfil de riesgo y los productos que tienes seleccionados se adaptan a ti o no. Oye, lo que tienes seleccionado es posible que en un momento muy puntual pierda un 30% de su valor. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué harías? Y sobre todo lo que hacemos los coaches es hablar un poco de la situación financiera y bueno, pues este es un poco un ejemplo de lo que puede ser una sesión de coach así un poco más genérica, más amplia. Bien, pues esto es un poco la situación de partida, pero hay alguna cosita más. En muchos casos es habitual, y no solo pasa en este tipo de familias que estamos llamando de ingresos altos, sino que sucede en muchísimos más casos de los que nos podemos imaginar, y es tener algún lío con las propiedades familiares. Estas propiedades, o algunas de estas propiedades, al 100% en su plenitud, no son de su propiedad. Vamos, son su propiedad, suelen ser el dueño, pero no son libres de hacer con ellas lo que quieran. Es decir, son propiedades que han heredado y esa propiedad es entre varios hermanos, y eso en el mejor de los casos. O entre algún otro pariente más o menos cercano, un sobrino, una tía, bueno, cosas de este estilo. Y la cosa está así un poco porque, bueno, pues la relación familiar es buena, hay una buena relación, vamos, y como la relación es buena, pues no queremos tocar nada para no estropearlo. Bueno, pues eso, las propiedades están ahí, las tenemos, pero en cierta medida no las podemos usar, no las podemos vender, en ciertos casos ni siquiera las podemos alquilar, están, bueno, hay un pequeño lío que no nos gustaría o que no queremos tocar mucho. Y estas propiedades en muchos casos pues están desaprovechadas. Suelen ser propiedades en muchos casos antiguas, que necesitan un mantenimiento, un cuidado constante. Vamos, al final necesitas estar poniendo dinero constantemente. En muchos casos suelen ser viviendas de valor alto,
es que con el paso de los años pues han quedado seguramente muy bien situadas en el centro de la ciudad o en una zona bastante interesante. Y también suelen ser propiedades grandes. Al menos si las comparamos con las viviendas de hoy en día, bueno, pues suelen ser viviendas un poco más grandes. Vamos, que una de estas propiedades, el IBI, se te puede ir a cerca de los 1.000 euros. Y otra cosa que suele suceder con estas propiedades es que no suelen estar en la misma localidad en la que vive el dueño, o lo que es en parte su dueño. Bien porque se han ido, se han mudado a otra ciudad, a otro lugar, viven en un lugar diferente, o ni siquiera es que ellos se mudasen, sino que es una propiedad que procede de una herencia más antigua, tal vez de un abuelo, y fueran sus padres quienes se mudaran de ciudad, pero la propiedad aún sigue ahí. O simplemente porque eran segundas residencias, la casa de verano, la casa de invierno, la casa de campo. Habitualmente no suele ser tanto una casa de campo, sino que suelen ser casas de ciudad, estas casas que tienen más valor. Vamos a analizar un poco sus gastos más habituales, ver un poco en qué gasta esta gente que tiene unos 4.000, unos 6.000 de ingresos al mes. Pues estas personas, estas familias, no te creas que se van a restaurantes caros, tienen lujos o coches carísimos y los cambian cada 2 años. No. Son personas corrientes, son personas como tú, son personas como yo, que buscan ofertas, compran en el Mercadona y todas estas cosas. Y sí, al final de mes discuten por dinero como casi todas las familias y como en casi todas las parejas. Entonces, bueno, ¿en dónde se va el dinero? Pues te voy a ser totalmente sincero. Bueno, realmente no gastan como una familia que cobra menos de 2.000 euros y una familia que cobra solo 1.000 euros o solo un salario. Sus gastos son muy similares, pero en muchas categorías tienen algún, llamémosle, gasto extra. Sus gastos en alimentación, en suministros de casa, en ropa, pues son muy similares. Un poco más altos, pero no hay ninguna partida que digas, ahí está el problema. No, no vas a encontrar esa partida. Es lo que se llama en cierta medida la carrera de la rata. Tienes un poco más de dinero y compras cosas un poco más caras. Una ropa un poco más cara, un coche un poquito mejor, tal vez un colegio concertado para tus hijos o un colegio privado. Y no es porque pienses que el colegio es mejor o porque va a estar mejor, que a veces es eso, sino que en ciertos casos es por proximidad, está más cerca, o el horario que tiene se adapta mejor al nuestro. Y en una gran cantidad de casos, estas personas también tienen hipoteca. Sí, en muchos casos tienen una hipoteca de una cuantía bastante importante, pero en ningún caso suele superar el 20% de sus ingresos. Es una hipoteca muy alta, pero ese 20-25% casi nunca he visto situaciones en que se superara ese límite. Otros gastos que tienen, bueno, esto ya depende mucho de cada caso. En algunos casos tiene unas vacaciones mucho mejores, más lejos, mejores hoteles, pero tampoco mucha diferencia. Y en otros casos no gastan nada en vacaciones, porque ya tienen, pues eso, una segunda residencia y sí, tienen los gastos todo el año de mantenimiento y estas cosas, pero no tienen ese, vamos, que no se van al Caribe todos los años y a esquiar a Suiza todos los años, no, ni mucho menos. Y sí, también tienen algunos gastos extras que no tenemos o que no tienen las familias un poco más de salario bajo, de salario medio, vamos a llamarle normales, que estas familias también son normales, vamos. Estos gastos que tienen pues suelen ser gastos relacionados con el mantenimiento del patrimonio, más impuestos, más IBI y algún otro gasto asociado a estos bienes. Una característica muy común de estas personas o de todas las personas que no llegan a final de mes, y te repito, no se debe solo a familias de altos ingresos, sino a situaciones más normales, es que nunca saben exactamente en dónde gastan el dinero que ingresan. Solo saben una cosa, que a final de mes llegan justos. Lo que yo pido a todos mis clientes, previo paso de contratar o de quedar para la sesión privada de consultoría, le pido a todos mis clientes un registro de sus gastos y un breve resumen de su patrimonio. Y para esto les envío una plantilla y les mando un vídeo para explicarle cómo se hace exactamente esta plantilla o cómo se cubre. Sé que puede parecer un freno muy grande, una razón pues para no hacerlo, pero lo cierto es que tiene una muy buena razón por la que lo envío. Mejor dicho, tiene dos grandes razones por qué lo hago. La primera, lo cierto es que es una información que necesito. Necesito entender un poco mejor la situación. Yo realmente no necesito mucho desglose. Es solo para hacerme una idea. Vamos, que me bastaría algo bastante más sencillo.
Pero la razón principal es que quiero que tengan un momento para pararse, un momento para pensar en sus gastos y cómo están estos gastos en sus vidas. Es como un ejercicio previo ya a la consultoría que ya tiene o es para ser más consciente de la situación de cada uno. Y ya no es la primera vez que alguien me dice, oye, después de completar esta tabla me he dado de cuenta de que algunas cosas no era muy consciente y creo que ya voy a empezar a recortar. O al menos eso es lo que me dicen. Después ya no sé si van a recortar o no. Esto en cuanto a gastos. También quiero comentar un poco el tema de las inversiones que suelen tener algunas de estas personas. Aparte de las propiedades, es posible que tengan algún fondo de inversión o algunas acciones que han heredado. Y en general son personas que no saben nada de estas empresas. Solo saben que las tienen y que de vez en cuando algunas de estas empresas les reparten dividendos. O en otros casos tienen unas carteras con muchísima renta fija, carteras muy conservadoras, que sería pues tal vez lo recomendable para alguien jubilado, para alguien de 70 años o cosas de este estilo. Bueno, esto es un poco la situación de partida y llega un poco el momento final, el momento de hacer el informe y de elaborar una serie de acciones para trabajar, crear un plan de acción. Bueno, pues estas son un poco mis recomendaciones. En primer lugar, recomiendo trabajar un poco más en el registro de gastos. Esto es algo muy sutil, pero con el ejercicio del inicio y después con suficiente orientación, pues ya consiguen o ya pueden saber hacerlo. Así que bueno, pues primero recomiendo trabajar un poco el registro de gastos para ser un poco más consciente de por qué no llegamos a final de mes. Lo segundo es intentar repartir las propiedades. Hacerlo sin prisa, pero avanzar en ello. Ahora la familia está bien, pero eso en el futuro puede cambiar. Sobre todo si esa propiedad pasa a manos de otra persona, de otro familiar. Es que nadie te garantiza que tu cuñado, tus sobrinos o tus primos pues le van a dar la misma importancia a la familia que le están dando pues la persona que lo tiene actualmente. Eso en un caso, pero en otro caso, sobre todo si nosotros, o mejor dicho el cliente, muere, nadie sabe si se va a respetar sus voluntades o si van a respetar a sus hijos igual que hacían contigo o igual que hacían con él. Aquí una cosa que suelo recomendar y que habitualmente suele funcionar bien es lo que hizo mi mujer con sus hermanas y con su hermano. Tenían lo que en su día fuera la casa familiar, estaba abandonada. Y mi mujer lo que hizo fue ofrecerles una oferta. Les hizo una oferta de comprar o de vender. El importe no es importante, pero bueno, en este caso no recuerdo la cifra exacta, pero eran en torno a unos 5.000 euros. Y en ese precio ella vendía su parte. O también le compraba la parte a cualquiera de ellos por ese precio. Te repito, ella puso un precio y por ese precio vendía su parte o lo compraba la parte a cualquiera de ellos. La situación, no sé si estaba autorizado a contarlo, pero bueno, te la resumo rápidamente. No le aceptaron ninguna de las ofertas, pero esto hizo que la cosa se empezase a mover y al final pues encontraron un vendedor que les ofrecía, bueno, pues más o menos eso. Y esa fue toda la herencia de mi mujer. Pero bueno, eso ya es otro tema. Con esta oferta, con este incentivo que les puso, pues bueno, pues la cosa se empezó a mover y al final pues consiguió desatascarlo. Tenemos, primer punto, el registro de gastos. Segundo punto, desenredar el tema de las propiedades familiares. El tercer punto es que estas propiedades o se venden o se alquilan. Es intentar que antes o después, sobre todo si eres el único propietario, que estas propiedades se acaben vendiendo o se acaben alquilando. Tenerlas paradas no tiene mucho sentido. Y en algunos casos de un perfil más arriesgado que quieren ser inversores o que quieren invertir, una buena idea que no recomiendo o que nunca recomiendo en las sesiones de coach, pero que puede ser una buena recomendación es vender y comprar en otra zona con otro tipo de propiedades, con menos mantenimiento y seguramente más rentables. Viviendas pues más en las afueras, viviendas con menos impuestos, más pequeñas, bueno, pues viviendas más asequibles un poco para todo el mundo. La cuarta recomendación suele ser revisar el perfil de riesgo. Simplemente por mi parte es comentar que creo que no tienen un perfil adecuado y habitualmente les suelo derivar algún servicio gratuito, por ejemplo un RoboAdvisor para hacer el test inicial, no para contratar, sino haz solo el test inicial y descubre qué fondos de inversión te están recomendando y que ves un poco qué perfil te recomiendan y qué perfil estás teniendo ahora actualmente. Y también en muchos casos, iba a decir en algunos, pero en muchísimos casos suelo enviar información de fondos
o de productos alternativos que hacen exactamente lo mismo que tiene contratado el cliente. Es, el mismo producto, pero con un coste mucho más bajo. Y esto, créeme, lo encuentras en muchos casos. Mismo producto, rentabilidad similar o un poco mejor y menos gastos. Y la recomendación de gastar un poco menos, pues eso yo nunca lo recomiendo. Que sé que es muy fácil de decir, oye, gasta menos. Pero sé que es difícil de hacer. Oye, no vas a contratar a nadie para que te diga que gastes menos. Me parece casi una falta de respeto. A algún cliente sí le he pasado algunos datos del INI, que tiene unas estadísticas de cómo son los gastos de las familias en España, o le he recomendado revisar algunos gastos por si creen que pueden ajustarlos un poco. En otros casos sí les he recomendado a algún cliente ahorrar un poquito más porque estaban ahorrando, por ejemplo, el 9% y les faltaba poco para llegar al 10% o cosas similares. No es que tenga mucha relevancia, pero estas cifras exactas, estas cifras redondas, tenerlas en nuestro registro de gastos, en nuestro Excel, nos ayuda un poco más a mantener el foco. Así que pues les suelo recomendar, oye, si estás en un 47% de ahorro, llega al 50%. Si estás casi un 9%, pues llega a las dos cifras, llega al 10%. Que es algo que al final te motiva un poco más y te pone como un listón al que aferrarte. Y una cosa más. Como te decía al inicio, pues tengo estas sesiones que son gratuitas, no es una sesión tan completa como esto de 1 hora, que es un poco lo que solemos hablar y lo que se suele estar recomendando y estas cosas, sino que eso pues son unas pautas muy generales que suelo recomendar, como te he dicho antes, entre 3-5 minutos de vídeo, que es lo que suele durar. Si crees que te puedo ayudar, pues ya sabes dónde contactarme. Y ya para terminar, esto es un poco mis recomendaciones. Pero tal vez tú creas que debería recomendarle otra cosa. ¿O qué consejos le darías tú? Házmelo saber. Déjame un comentario, escríbeme y dime qué recomendaciones le podríamos hacer a este tipo de gente. Y esto es todo por hoy. Si te ha parecido interesante o crees que le puede ayudar a alguien, pues no te olvides de compartirlo. Déjame un comentario, como te he dicho antes, pon un me gusta, un 5 estrellas, una reseña, algo que haga mejorar la visibilidad de este podcast. Y recuerda que me puedes proponer temas, hacerme preguntas para el consultorio, que seguramente sea la semana que viene. Suscríbete para no perderte ninguno de estos episodios. Y también tengo una newsletter en la que comparto muchísima más información de la que comparto en este podcast. Y para todo lo que puedas necesitar, ya sabes dónde encontrarme. Me puedes escribir a hola@quieroserrico.com. Dicho esto, te deseo un maravilloso día.